A continuación, recibamos con gran aprecio desde Argentina a Jonathan Lara. Me siento profundamente honrado de poder compartir con ustedes en esta mañana. Voy a desarrollar un tema aprovechando el ámbito de escuela, que es el ambiente en el que más cómodo me siento, para compartir con ustedes en esta primera intervención un tema que consideramos extremadamente importante dentro de lo que se está edificando y dentro de lo que esta escuela nos plantea y nos propone. Romanos capítulo 11, versículo 36, un pasaje muy conocido de las Escrituras, pero que nos servirá de base para esta intervención. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta declaración tan sublime que le pone fin a una etapa en la carta a los Romanos nos va a permitir plantear este tema que desarrollaremos en nuestra intervención en la escuela, que es Cristo, autoridad suprema sobre todo. Cristo, autoridad suprema sobre todo. A modo de introducción, me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos para luego ya entrar al desarrollo de nuestro tema. Nos enfrentamos en los días que vivimos a un comportamiento extraño, a un comportamiento diferente, pero que no es inocente. Es lo que comúnmente se llama la normalización de la desviación. Y la iglesia ha sucumbido a normalizar lo que está desviado. Normalizamos y tomamos como normal, si usted estudia esta idea de normalización de la desviación, es interesante la descripción, porque haz algo mal por mucho tiempo y aunque esté mal, si lo hace por mucho tiempo, se terminará creyendo que está bien. Y hemos normalizado, tenemos que hacerlo, es un diagnóstico, es frío como todos los diagnósticos, pero los diagnósticos sirven para tomar decisiones. Sin diagnósticos correctos no podemos tomar decisiones acertadas. Y en ámbitos tan serios como estos, ámbitos de escuela, ámbitos de pastores, de líderes, de ministros del Señor, debemos establecer un diagnóstico. La iglesia se ha desviado del patrón original. Ha cambiado y ha reemplazado la supremacía, la centralidad y la universalidad de Cristo por cosas. Las cosas, los programas, los métodos, las estrategias han tomado el lugar que le corresponde al Señor. La buena noticia es que Dios no ha dejado de hablar. Y la buena noticia es que en ese hablar de Dios estamos regresando al lugar del cual nunca debiéramos de haber desviado. Pero necesitamos identificar, y esa es una tarea de escuela, por el Espíritu Santo, no en base a gustos, ni en base a opiniones, ni en base a pensamientos personales, sino en base a la palabra de Dios, qué cosas hemos tomado como normales que en realidad están desviadas. ¿Qué patrones hemos seguido conforme a la corriente de este siglo, conforme al espíritu de este mundo, que nos han desviado del patrón, de la forma de Dios? Existen 3 mecanismos incorrectos por el cual podemos avalar lo que creemos. Número 1, la imaginación. Yo imagino tal cosa. Número 2, la intuición. A mí me parece que tal cosa es así. Y número 3, la emoción. Yo siento que tal cosa es así. La tendencia al ejecutar la obra del ministerio, al hacer la obra del ministerio, es definirlo en base a estos 3 elementos. La imaginación. Yo imagino que la iglesia debiera ser así. La intuición, a mí me parece, yo sé que usted nunca ha escuchado esta frase. A mí me parece que debiéramos cambiar tal cosa. A mí me parece que debiéramos modificar lo otro. A mí me parece que la iglesia tiene que ser más relevante. Y número 3, la emoción. Yo siento.
¿Cuántas cosas o en cuántas cosas nos hemos metido por lo que sentíamos? Y usted y yo sabemos que las emociones no gobernadas por el Espíritu de Dios no son buenas consejeras. Yo siento que esta es mi casa. Pastor, usted nunca ha escuchado esta frase. Yo soy hijo de pastor desde que nací, así que he escuchado esto muchas veces. Al fin encontré la casa de fe a la que pertenezco. Usted es mi padre espiritual. Yo siento que a usted le debo entregar mi vida. Y a los 3 meses, yo siento de Dios que mi tiempo en esta casa terminó. Usted nunca ha escuchado esa frase. Esa frase solo se escucha en Argentina. Ahora, estos tres enemigos, 3 peligros, imaginación, intuición, emoción, no pueden definir la obra del ministerio. La iglesia no puede ser definida ni por la emoción, ni por la intuición, ni por la imaginación. Deben de ser definidas por la palabra de Dios. Y para que sean definidas por la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dejó esta reflexión o esta oración registrada en Efesios capítulo 1, verso 17 y verso 18. Oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos. En Cristo existe una sola herramienta para ser ministros competentes y maduros: la iluminación basada en comprender y entender la perfecta voluntad del Padre. No seremos efectivos ni eficaces en nuestra tarea si, motivados por la religión, vivimos y dependemos de la improvisación y el sensacionalismo. 2 características de nuestra cultura que deben de ser reformadas. Improvisación. Todo lo dejamos para última hora. Usted no, en Argentina, yo solo le cuento para que usted ore por los argentinos. No nos preparamos, no nos desarrollamos. Confundimos guía del Espíritu con abrir las Escrituras 5 minutos antes de pasar a predicar y decir que esa es la palabra de Dios para nuestro día. Dios no es improvisado, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito que está llevando a cabo. Él no deja nada a la improvisación. Y número 2, sensacionalismo. ¿Cómo nos gusta lo que produce sensación? Pero esas 2 cosas no sirven a la hora de edificar la iglesia, porque la iglesia no puede ser edificada ni por improvisación ni por sensacionalismo. Necesitamos con urgencia, como generación presente, enfocar nuestras intenciones en el entender más que en el sentir, para no ser movidos por tendencias o por corrientes sensoriales, sino por la verdad que es en Cristo. ¿Qué debiéramos demandar de nuestras autoridades en el Señor? Entendimiento, no sensación. Un apóstol, un pastor, un padre espiritual no está puesto en nuestra vida para que sintamos, porque la sensación y la emoción desaparece con el tiempo, pero aquello que entendimos. La preocupación ministerial, amados pastores, amados líderes, es que la gente entienda. Cuando Felipe se encuentra con el eunuco, no le dice, ¿qué sentiste del Señor? Le hace una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque todo lo que no se entiende no se disfruta. Ayer lo escuchábamos magistralmente de la boca del apóstol Tamo, cómo la tierra está llena de la gloria del Señor. Y nosotros nos pasamos la vida cantando que la gloria venga, que la gloria baje, que la gloria llene. Y Dios dice, ya está en aquellos que han nacido de nuevo y son formados a la imagen de Dios. Pero la falta de entendimiento no nos permite disfrutar lo que ya tenemos. La falta de entendimiento no nos permite disfrutar lo que ya tenemos. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2, verso 12, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No quiero pasarme toda la vida buscando lo que en Cristo ya tengo, pero para
descubrirlo, tengo que entenderlo. Por lo tanto, oramos y le pido que me acompañe a orar durante estos días de escuela. Que este tiempo sea un tiempo de entendimiento. Que podamos salir de aquí no con mayor información, sino con un entendimiento real. Que nuestros ojos sean iluminados para que podamos ver aquello que en Cristo ya nos ha sido dado. No quiero pasarme la vida buscando lo que en Cristo ya me fue dado. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en esta primera intervención quiero compartir o hablar con ustedes acerca del propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios en Cristo? Cristo no es el colaborador de la visión de la iglesia. La iglesia es la que colabora con la visión de Dios en Cristo. Parece una frase muy sencilla, pero depende de dónde usted coloque el punto, hace toda la diferencia. Siglo XXI, año 2023, tenemos una iglesia desesperada porque Dios colabore con ella. Pero Él no es el colaborador de nuestra visión. Él no está comprometido con lo que no es de Él. La iglesia es la que colabora con la visión de Dios en Cristo. Él no está edificando mi iglesia. Él está edificando su iglesia y por gracia nos llama colaboradores de esa edificación. Podemos definir entonces propósito eterno como la determinación firme, el objetivo que se pretende alcanzar, que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene principio ni fin, que es sinónimo de perpetuo, que es válido para siempre. Y desde allí compartir con ustedes 4 pensamientos centrales y lineales en esta mañana. Número 1, el hilo conductor que une a todas las escrituras es el propósito eterno de Dios en Cristo. El hilo conductor. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una cadena que contiene miles de eslabones que sirven para unir cada profecía, cada historia, cada sombra, cada verdad espiritual en un solo fin: entender el propósito eterno de Dios. Y si yo me pierdo al leer en las Escrituras el propósito eterno de Dios, me estoy perdiendo el sentido que ellas tienen. Jesús le dice a los fariseos, ustedes, Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. La peor tragedia que nos puede ocurrir es leer las Escrituras y no ver a Cristo en las Escrituras. No ver que desde Génesis hasta Apocalipsis el hilo es el mismo, el propósito eterno de Dios en Cristo. La buena noticia es que Dios está llamando a su iglesia a descubrir, a abrazar y llevar a cabo su propósito en la tierra. Solamente así podemos satisfacer el corazón de Dios. Hermanos, yo sé que usted lo sabe, pero es mi primera sesión, así que déjeme repetir algunas cosas. Él no tiene placer en lo que hago. Él tiene placer en lo que soy. Su hijo colaborador del propósito. El cielo, Jesús se bautiza, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús no había sanado un enfermo, no había resucitado un muerto, no había levantado ningún paralítico, pero el Padre tenía placer en su Hijo. El placer de Dios no está en lo que haces. Porque si el placer de Dios estuviera en lo que hiciéramos, entonces no hubiésemos sido llamados hijos. Con siervos estaría suficiente. La razón por la cual Él nos ha adoptado, nos ha extraído de una familia y nos ha colocado en una nueva familia, es hacernos colaboradores de su propósito. Es imprescindible entender
que el propósito eterno de Dios es su meta. Es a lo que Él apunta, es su intención, es su objetivo, es su visión, es su supremo interés y su pensamiento pleno. Dios siempre ha trabajado en su propósito desde el principio de todas las cosas y continuará haciéndolo hasta que lo haya logrado. El propósito eterno gobierna las actividades divinas. El movimiento de Dios y su poder se dirigen hacia ese fin. Para Dios, su propósito es su agenda. Y por mucho que nos cueste asimilarlo en nuestra mente natural, Dios no está comprometido conmigo. Dios está comprometido con su propósito. Por eso Dios le puede decir a Elí, tu sacerdocio será para siempre, y después moverle la patita de la silla y Elí desnucarse. Porque Dios no compromete su propósito ni por nosotros. Gracias a Dios que así fuese. Porque si Dios tuviera que alterar su propósito por cada decisión nuestra, su propósito tendría demasiadas desviaciones. Dios no tiene atajos. Dios no tiene desvío. Él permanece firme en su intención. Su propósito, el cual Él decidió llevarlo a cabo desde antes de la fundación del mundo, permanece firme. Y todo lo que se alinea a ese propósito se mantiene alineado. Todo lo que se corre de ese propósito, Dios no está comprometido en sostenerlo. Saúl, siempre habrá uno de tus hijos que se siente en el trono. ¿Por qué Dios cambia después? Porque para Dios su agenda es su propósito. ¿Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga en este mediodía? La mejor. Bueno, si esa es la mejor, no me quiero imaginar la peor. Pero dígale por favor, para Dios su propósito es su agenda. Dios no tiene otra agenda que no sea su propósito. Por lo tanto, la única chance que usted y yo tenemos de que Dios soberanamente haga algo en nuestras vidas y con nuestras vidas es que nos alineemos a ese propósito. Dios no tiene muchos propósitos. Dios no tiene un propósito para usted y otro para mí. Dios tiene un solo propósito. Yo no tengo un propósito. Claro, a nosotros nos vendieron la idea de una vida con propósito y nos hicieron creer que todo se trataba de nosotros. La verdad es que el propósito eterno de Dios no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Dios nos está recobrando. Es allí, segundo punto, donde en todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio debe de aparecer un principio gobernante. Punto número 2. La visión debe preceder a la construcción. La visión debe preceder a la construcción. Donde no hay visión, dice Proverbios 29:18, el pueblo se desenfrena. La visión de su propósito es lo que nos mantiene unidos al Señor, dándonos un sentido de propósito y destino. Sin visión nos desintegraríamos en los procesos difíciles. Su visión nos libra de toda autovictimización. Tenemos una generación, pastoreamos en una generación autovictimizada, donde pareciera que todo lo que le pasa es para hacerlo una víctima. Ay, es que usted no sabe por lo que yo pasé. Ay, es que usted no sabe por lo que yo viví. Ay, es que usted no sabe lo que yo atravesé. Ay, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Y Pablo, preso en Filipenses, dice, quiero que sepan que todas las cosas que me han sucedido han redundado para el avance del Evangelio. Y él no escribe eso de vacaciones en Punta Cana. Él hace una declaración sublime. Todo lo que me ha sucedido no me ha victimizado, más bien ha colaborado con el propósito, porque quien ve el propósito se mantiene firme. Quien ve el propósito, las situaciones no lo mueven. Lamentablemente, nuestra generación socialmente y sociológicamente se la define como la sociedad de cristal, la generación de cristal. Es la ausencia de haber visto el propósito, porque quien ve el propósito se mantiene firme.
Quien ve el propósito se mantiene estable. Quien ve el propósito tiene la mirada puesta en algo más allá de lo que está atravesando o de lo que está viviendo. ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede mantenerse en medio de naufragios? ¿Cómo alguien puede mantenerse en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, en medio de latigazos, 40-1 2 veces? ¿Quién puede sino aquel que ha visto el propósito? Es fácil abandonar cuando no se ha visto. Cuando vemos el propósito, las ofensas no nos estancan, ni mental ni emocionalmente. Sin un sentido de destino, nos convertimos en personas indisciplinadas, entregadas a los placeres, literalmente desenfrenados. Pero la visión de su propósito nos une. La falta de visión produce argumentos para la división. Ver el propósito eterno nos provee una visión que nos gobierna. Ver el propósito eterno nos provee una visión que nos gobierna. Existen creyentes, gracias a Dios, no en la República Dominicana, en otros lados, que no pueden percibir la visión de Dios y su interés porque se relacionan con Dios en base a sus intereses personales. Que Dios me sane, que Dios me libere, que Dios me restaure, que Dios me haga, que Dios me bendiga, que Dios me prospere. Y entonces tenemos, como decíamos en el taller, al Dios del pedido ya. Yo lo pido y que Él me lo traiga. Número 3. No se ilusione que el punto 4 tiene 175 subpuntos. Número 3. La revelación siempre precede a la obra. La revelación siempre precede a la obra. Dios quiere que nosotros construyamos para Él, es verdad. Pero antes de que empecemos a construir, tenemos que tener claro el edificio que vamos a construir. Moisés tuvo que ver la arquitectura del tabernáculo antes de estar listo para construirlo. Nuestras buenas intenciones muchas veces nos llevan a construir sin mirar. Y la iglesia no se edifica en base a nuestras buenas intenciones. No podemos tomar un poquito de acá, un poquito de allá y pensar que Dios va a evidenciar su gloria. Dice Éxodo 40 que cuando Moisés acabó el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era la validación de que el tabernáculo correspondía a los estándares de Dios. Hago una pregunta en ámbito de escuela y para que reflexionemos juntos. Si no estamos viendo la gloria de Dios en nuestros días, ¿no será que es porque no estamos edificando de acuerdo al estándar de Dios? ¿Y dónde está Dios? Y Dios dice, es que no puedo porque yo solo puedo aprobar lo que responde a mis estándares. Lo que no responde a los estándares de Dios, Dios no está comprometido en aprobarlo. Y ya lo sabemos, es una frase muy conocida, que Dios te use no significa que te apruebe. Solo hay aprobación en lo que responde al estándar divino. Y para ver el estándar y para entender el estándar divino hay que verlo. Mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al diseño que se te mostró en el monte. ¿Cómo es el discipulado? ¿No? Las preguntas que nos incomodan. ¿Cómo es la adoración en el nuevo pacto? Velo. Porque sin verlo vamos a construir algo mejorado. Y el problema de lo mejorado es que sigue siendo vino nuevo en odre viejo. Hace unos meses atrás llegué a una de las congregaciones de nuestra familia de la fe y había una canción que estaban cantando y habían reemplazado de la canción una parte que decía Jesús y la habían reemplazado por Cristo. Y entonces me acerco al director de alabanza cuando termina la reunión y le digo, ¿por qué hicieron ese reemplazo? Dice, no, porque nosotros somos cristocéntricos. Y entonces ya no cantamos más de Jesús, ahora cantamos solo Cristo, porque somos una congregación edificada en la verdad presente. Aleluya.
Y le digo, ¿has considerado lo que significa Cristo? Porque Cristo no está para resolver mis necesidades. Cristo no está para sanarme, no está para salvarme, no está para liberarme, no está para darme un carro nuevo. No, yo escuché que había que ser cristocéntrico y cambié a Cristo. Entonces edificamos sin ver. Y el problema de edificar sin ver es que edificamos lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece y lo que imaginamos, pero no lo que es de acuerdo al estándar de Dios. Y después queremos que Dios muestre su gloria. ¿Puede ver la incoherencia? Queremos construir nuestra iglesia y pensar que Dios va a aprobar nuestra iglesia. Dios no está, lo dijo el pastor Pascual más temprano, Dios no está edificando mi ministerio. Dios no está edificando mi familia, Dios está edificando su familia. Dios está levantando su nación santa, Dios está constituyendo su real sacerdocio que colabora con su propósito. Claro, es un golpe a nuestro ego, porque nosotros creemos que sabemos cómo hacer las cosas. Creemos que con 25 pasos para un ministerio exitoso podemos lograr que la gloria de Dios valide nuestro trabajo. Creemos que porque compremos un auditorio, y no estoy diciendo que todo eso está mal, lo que estoy diciendo es, si no nace de una visión celestial, será muy fácil ser rebelde a ella. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 26, 19, por lo cual, Rey Agripa, quiero que sepas, no fui rebelde a la visión celestial. La pregunta es, si no tenemos una visión celestial, es muy fácil ser rebeldes. Dos grandes pecados en las Escrituras. Rebelión, que es no hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y presunción, que es hacer lo que Dios no me llamó a hacer. ¿De dónde surge la edificación? De haber visto. El rey David recibió la visión de la casa de Dios antes que su hijo Salomón la construyera. Antes que Pablo se convirtiera en el sabio maestro constructor, tuvo la visión celestial de Jesucristo. Tenemos que comprender que la meta divina es el cumplimiento de su propósito eterno. Pero la verdad es que todos construimos algo. La pregunta es si lo que estamos construyendo da placer al corazón de Dios o no. Todos edificamos, Mateo 7:24, usted conoce la parábola. Todos edificamos. La pregunta es ¿sobre qué? Porque si no tenemos idea de lo que vamos a construir, nuestras habilidades y dones dados por Dios no nos servirán para nada. Oramos que en estos días y en este ambiente de tanta comunión y de tanta luz, el Señor nos revele la visión de su meta para que fervientemente podamos dedicarnos a construir lo que Él está edificando. Porque el mayor retraso generacional es edificar lo que Dios no está edificando. Otra vez, y solo para dar tiempo a los que escriben, los demás que Dios tenga misericordia. El mayor retraso generacional es edificar lo que Dios no está edificando. Porque más tarde o más temprano la sentencia es la misma. Todo se perderá. Todo lo que no sea lo que Dios está edificando, por más bueno que sea, por más popular que sea, por más influyente que sea, por más atractivo, relevante que sea, no tendrá sustento en el tiempo y el fuego lo declarará. Es tiempo de volver a edificar sobre la roca firme que es Cristo. Y gracias a Dios por estos ámbitos que nos regresan, que nos enderezan, que nos vuelven a ajustar, que nos vuelven a acomodar para no movernos de su patrón. La realidad es que la iglesia tiene todo lo que necesita para el cumplimiento de la tarea.
recibimos la justificación delante de Dios en uno, Cristo. Todo lo que somos delante de Dios es por uno, Cristo. Todo lo que llegaremos a ser para Dios es por medio de uno, Cristo. Dios mira toda la creación a través de uno, Cristo. Dios se relaciona con la creación por medio de uno, Cristo. Para Dios la iglesia y Cristo no son dos, son uno. Somos la iglesia amada en el Hijo y por el Hijo. Todo está siendo reunido en uno, Cristo. Dios está produciendo un hijo corporativo. Somos muchos hijos, pero el misterio del Evangelio es que todos los hijos terminen en uno solo, Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 4. El todo está incluido dentro de en. El todo está incluido dentro de en. Al considerar detenidamente las Escrituras, descubriremos, como se dijo ayer, que la expresión más relevante en el Nuevo Testamento es esta: en Cristo. 87 veces, por lo menos en español, aparece la expresión en Cristo. Y llega a 200 veces cuando se suma frases como en el amado, en quien, en él. Esta expresión en nos muestra que no hay realidad más preciosa que esta, y sin embargo, sea tal vez la menos comprendida y la menos apreciada. Efesios capítulo 1, verso 9 al verso 11 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando la voluntad de Dios es concebida dentro de un evangelio antropocéntrico, un evangelio en el cual el hombre y sus necesidades son el centro, podemos decir que el deseo máximo de Dios es que a las personas les vaya bien. Pero cuando la voluntad de Dios es concebida como la reunión de todas las cosas en Cristo, la respuesta entonces será totalmente diferente. El centro de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. La voluntad de Dios no está para ver con quién me voy a casar, qué auto voy a comprar, qué casa voy a alquilar. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Porque fuera de Él no se halla nada que tenga lugar en su propósito eterno. Fuera de Él no hay nada, no hay nadie más. El Padre lo mira todo en Cristo y solo reconoce como vivo lo que está en su Hijo. Ustedes, Efesios 2:1, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. La condición del hombre sin Dios es muerte. No existe gente buena y gente mala, existe gente viva o gente muerta. De esta manera, todos los que están sumergidos en Él experimentan la impartición de su vida. ¿Puede levantar su mano conmigo y decir: todo está en Cristo? Pero que migre de aquí a una experiencia aquí. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada y en Él está todo. La creación y la nueva en creación son en Cristo. La vida y la vida en abundancia son en Cristo. La aceptación es en Cristo. La redención es en Cristo. La justicia es en Cristo. La santificación es en Cristo. La esperanza es en Cristo. Las bendiciones espirituales son en Cristo. Las aflicciones y el consuelo son en Cristo. La paz es en Cristo. La oración eficaz solo es en Cristo. La fuerza y la riqueza están en Cristo. Las riquezas de su gracia están en Cristo. Las riquezas de su gloria son en Cristo. El poder de la resurrección es en Cristo. El propósito eterno es en Cristo. El poder es en Cristo. Las promesas son en Cristo. La salvación es en Cristo. La perseverancia es en Cristo. Ser uno es posible solo en Cristo.
Los límites del sufrimiento son en Cristo. El mutuo sentir es de Cristo. La iglesia es en Cristo. El hombre nuevo y el hombre perfecto son en Cristo. Estamos completos y perfectos en Cristo. Y el permanecer firme es en Cristo. Todo es en Cristo. Por lo tanto, a quien se le revela Cristo, su supereminencia, su preeminencia, su poder absoluto, ha descubierto el secreto de todas las demás cosas. El problema es que hemos fraccionado todo fuera de Cristo. Adoración fuera de Cristo, oración fuera de Cristo, santificación fuera de Cristo, santidad fuera de Cristo, justicia fuera de Cristo. Y la verdad es que fuera de Cristo no hay nada. Aleluya. Se tiene que levantar en nuestros días una generación apasionada por conocer a Cristo, por entender a Cristo, por ver a Cristo. Todo esto y mucho más nos lleva a una importante expresión. Todo está en Él. No quiero no quiero pasarme la vida conociendo diferentes partes de Cristo. Porque quien conoce a Cristo conoce todo. En Él están escondidas los tesoros de la sabiduría. Conclusión. Mejor dicho, empiezo a concluir. Para concluir esta sesión, el eterno propósito es hacer que Jesucristo, su Hijo, esté sobre todas las cosas, para que todas ellas sean manifestadas en Él. En otras palabras, Dios creó todas las cosas para que éstas expresen a Cristo. Dios creó todas las cosas para que éstas expresen a Cristo, haciendo de su Hijo la autoridad central y universal sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron hechas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Hay una iglesia preocupada por lo que hacen estas entidades y no por descubrir lo que es Cristo. No quiero saber de la operación de las tinieblas, quiero saber lo que Dios está haciendo. Porque Cristo está por encima de todo principado, de todo dominio, de toda potestad, de toda entidad espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios creó todas las cosas en su Hijo, por medio de su Hijo y para su Hijo, para que Él fuera preeminente sobre todas las cosas. Esta palabra preeminencia me tiene absorto en estas últimas semanas. Primacía, superioridad, absolutez, gobierno, soberanía. Dios ha propuesto que su Hijo esté por encima de todo el universo. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando leemos que Cristo es el primogénito de toda creación. Y la obra, la tarea, es conocer el misterio de su voluntad, porque Él se había propuesto en sí mismo, según su buen placer, reunir todas las cosas en Cristo. La meta de Dios es hacer a su Hijo la cabeza de todas las cosas del universo. ¿Y por qué razón hace esto? Para que la persona del Hijo de Dios sea manifestada universalmente. Dios desea que su Hijo llene todas las cosas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Hijo busca obtener una expresión total en el universo. Que todas las cosas se llenen con su gloriosa presencia. Porque el destino del universo no es calamidad. El destino del universo no es destrucción. El destino del universo no es caos.
el destino del universo es que el Hijo de Dios sea todo y en todos. Nuestra perspectiva de esto cambia cómo vemos los días que vienen. La oscuridad va a aumentar, pero al mismo tiempo que la oscuridad va en aumento, los hijos de Dios, conociendo a Cristo, van a llenarlo todo de Él. Y no habrá lugar, no habrá rincón, no habrá espacio, no habrá pueblo no alcanzado, no habrá ciudad, no habrá ningún recóndito de este bendito planeta que no haya sido lleno del Hijo de Dios. Todo lo he llenado, termina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 15, y así cerraremos nuestra intervención más adelante. El interés de Dios es que todo en el universo tenga la marca, el sello, el carácter y la impresión de su amado Hijo. Nos preocupamos tanto por la marca de la bestia que nos olvidamos de la marca, sello, arras del Espíritu en nosotros. Usted y yo llevamos una poderosa marca, una poderosa impresión, que es la del Hijo de Dios. Y a veces queremos conocer tanto la de la bestia que nos olvidamos de descubrir aquella marca con la que fuimos marcados. Es necesario comprender que el eterno propósito de Dios está centrado en el señorío de Cristo. El foco principal de Dios es el establecimiento de la soberanía y su supremacía en el universo. Hay muchos pasajes bíblicos, yo les puedo hacer llegar estos después, mostrando cómo en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Efesios capítulo 1, verso 20 al verso 22. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Romanos 14, 9. Cristo para esto murió y resucitó y volvió para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Hay un par más. Pero ¿por qué te digo esto? Porque nosotros, y voy a decir esto con mucho cuidado, sujeto a corrección apostólica. Nosotros presentamos la mitad del Evangelio cuando lo presentamos como Salvador y no como Señor. Él no solo es mi Salvador, Él es mi Señor. La iglesia flaca, débil, que tenemos en nuestros días es el resultado de gente en la cual Dios no gobierna. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esta declaración, hermanos, Jesús es el Señor. No solo es Señor en mí, es Señor sobre todo, pero hasta que yo no me rinda a su señorío, Él no puede gobernar. Por eso es más fácil invitarlo a que venga que hacerlo vivir. Porque invitarlo a que venga es como cuando usted tiene visita en casa. Cuando ya se cansó de la visita o la visita incomoda mucho, usted empieza como mi mamá a revolear la llave. En nuestra casa, cuando mi mamá revoleaba la llave, era sinónimo que la visita tenía que irse. Eso solo lo sabíamos nosotros, pero era un código. A la visita usted la puede echar. Yo estoy hospedado en un maravilloso hotel y no puedo ir al conserje del hotel y decirle cambie las cortinas porque a mí no me gustan. Cambie la alfombra porque a mí no me gusta. Cambie la cama porque a mí no me gusta, porque soy huésped. Tratamos al Señor como un huésped porque nos incomoda su gobierno. Porque no queremos abdicar al gobierno de nuestro corazón. Seguimos estando nosotros mismos en el trono de Él. Entonces nos conviene la versión salvadora, porque la versión salvadora me resuelve los problemas. La versión salvadora me liberó del infierno, la salvadora me perdonó los pecados, pero el Señor no. El Señor no, porque el Señor viene a cambiar todo lo que hago. El Señor viene a cambiar todo lo que soy, viene a cambiar mi agenda, viene a cambiar mis decisiones, viene a cambiar mi gobierno. Por eso es más fácil tratarlo como huésped. Ven, Señor, siéntete cómodo entre nosotros, pero vete, no nos gobiernes. No tienes lugar de decisión, pero es romántico, pero es lindo, es maravilloso. Ven, Señor, y visítanos una vez más. Pero luego, pero eso no pasa en la República Dominicana, pasa en Argentina.
La intención de Dios es hacer a Jesucristo cabeza sobre todas las cosas para que todas las cosas puedan reflejar su gloria. Si miráramos las noticias de hoy en día, fácilmente nos daremos cuenta que Cristo tiene la preeminencia en la tierra, sobre la tierra, en lo invisible y en lo legal, pero no en lo visible. Todas lo sujetaste bajo sus pies, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La Biblia declara que ambos, hombres y la creación, todos esperan su liberación de la presente corrupción decadente. Dios está trabajando para lograr su meta de traer todas las cosas bajo el liderazgo de su Hijo. No quiere un visitador, quiere un Señor. Presentarles a las personas en su etapa inicial de fe un Señor resuelve toda su vida cristiana. Saulo se encuentra con el Señor y le hace dos preguntas, ¿se acuerda? Señor, ¿quién eres? Él se conecta con un Señor. Cristo, Señor de todo. Y el Señor me revela el propósito. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué un hombre como Pablo puede terminar sus días diciendo no fui rebelde a la visión celestial? Porque si te predicó un Señor, la obediencia no es opcional. La obediencia no es opcional. Necesitamos levantar los estándares del señorío de Dios en nuestras vidas, porque todavía creemos que tenemos derecho a decidir. Si Él es nuestro Señor, Él es cabeza de todo, y eso nos incluye. Como hijos de Dios, anhelamos que ese día llegue, cuando Dios ponga todas las cosas bajo sus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24, y con esto oramos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuál es el medio? Y con esto conecto con mi siguiente intervención. ¿Cuál es el medio por el cual Dios trabaja para que Cristo sea expresado como cabeza y Señor de toda la creación? La iglesia. La reunión de los que han sido sacados de un señorío y colocados debajo de otro señorío para expresar y dar a conocer este señorío. Mi próxima intervención será Cristo el centro de la iglesia. ¿Cuáles son los daños y los enemigos de manera práctica en la cual a esta realidad se enfrenta constantemente? Porque todo el tiempo somos tentados a sacar el lugar preeminente que tiene Cristo en la iglesia. Pero la buena noticia es que Dios nos está recobrando para su propósito. Tengo la plena convicción en mi espíritu que estos días, como proceso de construcción en lo que Dios está haciendo en nosotros, seremos recobrados para el propósito. Nos saldremos de nuestras visiones y ambiciones personales, de nuestras intenciones personales, para ir en búsqueda de un conocimiento elevado. Cristo, cabeza de toda la creación.
Que Dios continúe añadiendo a cada momento, a cada espacio y a cada tiempo más del conocimiento de su persona. Denle un aplauso al Señor. Muchas gracias.